Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy comenzamos con un balance positivo y con un tema pues que nos afecta a todos. Para estar vivos, para satisfacer nuestras necesidades, pues consumimos muchísimas cosas y hay tendencias muy específicas de consumo pues que pueden ir variando con el tiempo. Yo recuerdo que en mi niñez habían también prioridades de consumo. Por ejemplo, en mi casa, para mi papá, lo importante primero era comida, salud y educación. O sea que las tendencias de nuestra familia estaban muy basadas en las necesidades básicas de sobrevivencia. Sin embargo, el mundo evoluciona cada día y hemos llegado a un punto en que no solamente tenemos las necesidades básicas que solamente conocemos nosotros, sino que incluso hay carreras, hay disciplinas, pues que se concentran en inducirnos necesidades, no crean necesidades y lo logran muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto eso es bueno? ¿Hasta qué punto debemos protegernos? ¿Verdad? Y cómo también dándose una oferta de productos y servicios que vayan a satisfacer nuestras reales necesidades y no crear necesidades superfluas que después uno no sabe ni qué va a hacer con ellas. Bueno, el asunto es que yo lo vivo en carne propia como ser humano que está viva en este mundo y que se descubre cada día inducida a consumir cosas innecesarias. Pero hay muchísimos más detalles sobre este tema y es por lo que he invitado a Ángela Santana, que ya no debiera ser una invitada, sino debiera tener una sesión fija en este programa para que nos des luz, Ángela. ¿Cuáles son estas tendencias de consumo? ¿Hay conductas de consumo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Explícame. Bueno, tal cual como tú explicaste. Bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es que esto es una invitación, es que Esto te la es tu casa. nuevamente la casa, cierto, cierto. Tal cual como tú comentaste, la pirámide de Maslow, que es la que habla de las Ujú. necesidades básicas, que todos lo conocemos, porque son comer, vivir, seguridad, y otras necesidades. Tener un techo. Tener un techo, la convivencia, lo emocional, satisfacer el aspecto emocional. ¿Qué sucede? En la historia, en evolución, se han visto algunos cambios que afectan esas necesidades. No es porque cambian las necesidades, sino que hacen de esas necesidades un elemento como más Imprescindible. imprescindible, más que imprescindible, es que sean como más profunda de analizar. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos lo que se llama sesgos cognitivos. Tomamos Ujú. decisiones a veces no racionales, tal como lo dice la teoría de la economía conductual, eh, porque nos vemos influenciados por elementos externos a nosotros. Por ejemplo, para tomar o para poder adquirir un servicio de seguro, a veces procrastinamos eso, porque tenemos un sesgo cognitivo de que no lo necesito hoy. Entonces, hay muchos elementos que hoy en día, por la avalancha de oferta que tenemos, se nos complica tomar las mejores decisiones de consumo. Entonces, ya estamos no solamente tomando información para elegir un bien necesario, sino que también estamos tomando información para elegir el mejor bien posible, porque tenemos más información y con más información nos confundimos más o ampliamos ese sesgo, esos errores de decisión. Ok, ahí me estás hablando de dos cosas diferentes. No solamente, o sea, estoy viendo cosas diferentes. Primero es hacerte consciente de una necesidad, algo que en otros momentos pues ni siquiera evaluábamos y todavía, por ejemplo, yo lo veo en el país, habla de los seguros. A veces ni siquiera hacerte consciente, a veces una demanda latente. Es decir, que simplemente por conocer esa oferta, tú te vuelves necesario, mejor dicho, se te vuelve necesario tener esa oferta. Y eso es Ok. lo que nos pasa regularmente con las redes sociales. Tal cual como tú dijiste en la introducción.
hay cosas que consumimos hoy en día que no necesariamente necesitamos, Sí. pero es tal cual la banda ancha, los diferentes canales digitales, que nos hace sentir que verdaderamente la estamos necesitando. Sí, pero lo que dice, o sea, lo que veo es un asunto que es el crear la conciencia, porque es que me detengo ahí por el tema seguro. O Claro. sea, vemos en otros países, en países desarrollados, sobre que hay seguros para todo. Ujú. Aquí nosotros utilizamos los imprescindibles, o sea, ¿cuántas son las personas que quizás el bien donde tienen su mayor capital invertido no tiene seguro, como son las casas? ¿Qué tantas personas hoy día le ponen un seguro a su casa aún sabiendo que estamos en una zona ciclónica? Claro. ¿Ves? Ahora Exactamente. bien, lo que yo tratando como de entenderte, ¿verdad? Pero no solamente es eso, o sea, sino que esa parte que es la oferta, ¿verdad? En, es poder tener la información y cómo viene una avalancha de información Ujú. que si bien es bueno por una parte porque tienes más opciones, ¿verdad? Ujú. También te pueden confundir y tomar decisiones que no Decisión necesariamente errónea. van a satisfacer tus necesidades, Exactamente. sino que te van a crear un gasto que después Claro. es Y eso no totalmente... solamente perjudica al consumidor, también perjudica a aquellas empresas que quizás no puedan hacer grandes análisis, por ejemplo, de marketing, pero que hoy en día se han dado cuenta de la importancia entonces de evaluar esos cambios continuos del comportamiento del consumidor, porque si yo no evalúo esos comportamientos, entonces yo no voy a llegar precisamente a satisfacer esa necesidad puntual de ese cliente. Y lo que antes nosotros ya denominábamos segmento de mercado por ser grupos, ahora tenemos que el mismo segmento dividirlo por nichos, porque podemos ser dos mujeres de familia, madres, hijos, esposo, pero simplemente por el hecho de tener etapas y edades diferentes, ya tenemos diferentes tipos de necesidades. Por Ujú. la etapa de la vida, por ejemplo, porque consumo más servicios digitales que tú. Entonces ya la misma, los mismos elementos externos va haciendo que aunque tú y yo nos parezcamos en cierta característica como mujer, ya necesitamos cosas diferentes. Entonces, las empresas también se ven afectadas porque ya no pueden ofrecer un marketing generalizado, Claro. sino que tienen que evaluar esos comportamientos para verdaderamente satisfacer esa necesidad y se le aumenta la carga después de la crisis que hemos tenido, que no fue solamente una crisis financiera, también fue una crisis económica, social, cultural, que Emocional, emocional. salud, o sea, de salud no solamente física, sino mental, o sea, Y es ahí que entra la cuarta revolución industrial de una forma u otra a impactar aún más nuestro consumo. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo tengamos generaciones distintas, yo use más canales digitales, pero eso no significa que aunque tú no lo uses con la misma dimensidad que yo, el sistema ya no tiene esa estructura. Entonces, los empresarios o las empresas, mejor dicho, tienen que crear estrategias enfocadas en dos nichos diferentes. En aquel que consume mucha tecnología, que consume muchos servicios digitales, pero en aquel que es menos propenso a esos servicios, pero que también tengo que ofrecerlo porque de una forma u otra, donde quiera, ve una oferta digital. ¿Entiendes? que no necesariamente, que es lo que yo digo, o sea, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, todos los años sale uno. Ujú. Realmente es, tú necesitas eso que está en la Ese oferta. nuevo cambio. Eso, pero que es lo que tú dices, ¿qué sucede? No, yo no necesito eso porque yo soy muy básica. Yo tenía una computadora de esta marca a la que nunca le pude sacar provecho porque lo que tenía era tanto, ¿verdad? Que solamente aprender a usarla ya yo no disponía de ese tiempo ni de las habilidades Sí. para hacerlo. Pero ¿qué sucede? Cuando se generaliza el producto, me obliga a tener que adquirir algo que no necesitaba porque ya los otros tienen. O sea, como la dificultad de la comunicación, por ejemplo, con WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Claro.
Y es lo que te digo, cada vez que una empresa hoy en día oferta, independientemente del canal que oferte, van a haber algunos que van a comprar por necesidad, van a haber otros que van a comprar Por por inducción. inducción y van a haber otros que van a comprar simplemente porque tienen Yes. un tipo de sesgo que lo hace tomar esa decisión, pero que no necesariamente va a la par con sus verdaderas necesidades. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Conocer bien. Lo primero es conocer, tanto el consumidor como el empresariado o las empresas deben conocer bien esos comportamientos. Y la cuarta revolución industrial nos habla mucho de tecnología artificial, de inteligencia artificial, nos habla mucho de data, pero detrás de esa data y detrás de esa inteligencia artificial existe comportamientos que nos lleva a diseñar esas nuevas estrategias digitales. ¿Cómo Y cuál? esos son los comportamientos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, hoy más que nunca tenemos que saber que esa automatización tiene que ser una automatización auténtica. Ese es el primer comportamiento que se ha modificado. La data demuestra desde hace más de 5 años, y se puntualizó el año pasado, de que las personas tienen mucho interés a todo automatizado. Lo que es el celular, como tú dices, el internet, todo lo compro por digital. Alexa, Siri. Alexa, Siri, todas esas ayudas digitales. Sin embargo, esas ayudas digitales, cuando tú haces la pregunta, el año pasado Euromonitor, una empresa grande, una firma europea grande de marketing, de neurociencia, hizo una encuesta que cuando tú haces la pregunta de qué tan consciente o con tan buena relación tú quieres tener con un robot, el 58% aún quiere tener una relación con un humano cuando le ofrezca un servicio. Y que el proceso digital sea únicamente para conocer el servicio o luego de comprar el servicio. Pero para el momento de esa conexión, tiene que tener todavía un contacto con un humano. Y cuando se filtró esa información por etapa de edad, lógicamente, todos los que están por debajo de 35 tienen más interés en la robótica que todos los que están por encima de 35. Pero los que están por encima de 35 no significa que no están automatizados. Lo que significa es que esas herramientas tienen que ser utilizadas hasta una parte, porque al final, detrás de esa data hay comportamientos que me llevan a esa data. ¿Y cuál es su comportamiento? Bueno, esa esencia de ser humano que tenemos que mantener. Entonces, a veces queremos invertir ese marketing digital sin conocer esa conducta. Y hay que hacerlo al revés. Es invertir en ese marketing digital para conocer esa conducta y constantemente evaluar esa conducta del ser humano para realmente crear estrategias. Porque, como dije anteriormente, la crisis no solo fue financiera, no solamente tengo que crear estrategia de precio, también de adaptación de producto, porque también hemos sufrido una crisis social, una crisis política, una crisis cultural. Entonces, detrás de esa data es que me va a decir a mí cómo más o menos mi nicho de mercado se está comportando. Por ejemplo, otro comportamiento que hay que observar son los presupuestos limitados. Gracias a Dios, tanto en nuestro país están bajando las tasas de intereses. Y inclusive vimos la semana pasada en las noticias del sector económico que las autoridades redujeron el encaje legal. Hay actualmente montos para sacar préstamos de 9%. Hemos tenido una economía más sostenible, sectores económicos de mayor fuerza, se mantiene el turismo, logístico y transporte, el comercio se ha reactivado. Pero aunque pase todo eso, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, las personas van a mantener, la familia van a seguir manteniendo su presupuesto porque se vieron afectados. Entonces, tras una crisis financiera, las familias tienen que tomar decisiones de consumo directamente vinculado a sus ingresos y su capacidad de pago. Entonces, hoy en día existen dos tipos de consumidores: aquellos que van a comprarte las famosas marca blanca o que van a buscar productos sustitutos, y la empresa se tiene que sentar. Yo creo productos sustitutos, yo puedo crear marca blanca, o aquellos productos que son productos, vamos a decirte, que no tienen sustituto y que son productos de lujo. Esas empresas que tienen productos de lujo tienen que crear estrategia de venta. Llévatelo hoy y me lo pagas mañana.
presupuesto o planificación por pago, contacto o relaciones a largo plazo. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque estamos en una coyuntura que aunque las variables económicas se muevan, no va a ser directamente y de manera automática hacia el consumidor. Ok, pero aquí pareciera, o sea, y claro, es lo que manda este segmento, que son estrategias de mercado. O sea, estamos hablando, si yo estoy desarrollando un producto, yo tengo una empresa, pues necesito esta información para poder crear productos que satisfagan las necesidades creadas por lo que sea, pero que ya son una realidad. Ahora, todavía en el mundo, habemos diferentes estilos de vida y diferentes tipos de ingresos, Claro. presupuestos totalmente diferentes. Entonces, ¿no se presenta ahí también una oportunidad para crear esos productos porque no es que puedan satisfacer necesidades, ¿verdad? Ujú. Reales, pero con un poder adquisitivo menor? Por supuesto. Por eso es que bien te puse los ejemplos de el presupuesto de aquellas personas que tienen capacidad de pago, vamos a ponerte limitadas, que fácil pueden cambiar de producto o buscar un producto más sustituto por el precio, Claro. ¿verdad? Pero aquellas personas, aquellas familias que compran productos de lujo, entonces esas empresas, para que sigan esas familias comprando productos de lujo, tienen que ofrecer estrategias de pago para que se mantengan esas empresas en el mercado. Igual tú Bueno, tienes, para aumentar, o sea, la población que puede consumir esos productos que son de un precio muy alto. por Porque supuesto. también, o sea, es analizar cuáles son esas necesidades creadas o no, pero existentes. Pero vamos a algo más básico, más común y más necesario para toda la humanidad, y es la alimentación. Sí. Y la tendencia hoy, que producto de todos estos cambios, todos estos acontecimientos, hay una tendencia hacia la comida orgánica, Ujú, ¿verdad? exactamente. Entonces, si tú te pones a ver que son etiquetas, normalmente las que se comercializan en algunos centros de expendios de comida de este tipo son costosas. Exacto. Ahora, ¿cuál hay una población que, aunque merece una comida sana, no tiene la posibilidad económica de adquirir estos Ujú, productos? Entonces, exacto. hay alternativas y hay también un sector que puede satisfacer esas necesidades, como por ejemplo a tu huerto casero. Pero todo está en la estrategia que tú utilices para satisfacer ese que no tiene esa capacidad de pago. Claro. Porque dentro de los mismos cambios de comportamiento del consumidor hay una incoherencia entre dos cosas. Lo que son económicos, que son aquellas personas que son ecología, que lo orgánico, pero desde un punto económico. Cuando aquí nosotros compramos, dejamos de comprar el plástico y la sustitución más ecológica es más costosa. Entonces hay una incoherencia. Y eso no está pasando aquí, eso está pasando a nivel mundial, que hace que exista un sesgo de yo cambiar inmediatamente a consumir algo más barato o cambiar inmediatamente a consumir algo más caro, pero más saludable. Y tú es lo que tienes que analizar específicamente, y volviendo a la raíz de la conversación, ¿con qué segmento te quieres quedar? Ujú. ¿Con el que quiere y tiene la capacidad de pagar eso sostenible, orgánico, que debería ser más barato, ¿verdad? O eso que tienen o no tienen la capacidad y por ende yo puedo buscar un producto sustituto? Entonces tú tienes que analizar y tú como familia también tienes que analizar qué tipo de productos tú vas a elegir. Si yo quiero llevar una vida saludable o si yo puedo de una forma u otra complementarlo con cosas que no sean, vamos a ponerlo en cierto caso, más orgánicos. Y una de las razones por las cuales hoy en día, en países más desarrollados, vemos como las familias están cultivando en sus hogares. Ujú. La Y agricultura estamos, vertical. exactamente, la agricultura vertical que están, porque deciden, como no puedo de una forma u otra, poner o tenerlo de afuera, yo decido hacerlo desde mi ambiente para poder realmente consumir.
Asimismo, hemos visto cómo existe hoy en día la cultura de no plástico y vemos como ya hay muchas invitaciones inclusive a eventos y demás que tú tienes que llevar inclusive tus propias herramientas para consumir. Y antes que eso era un absurdo, ya en ciertas culturas eso es algo normal. Sí, 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 sí. Vemos las ropas que son sostenibles. Ajá. Antes en una cultura como esta y en una cultura como la europea, tú no veías especialmente una mujer comprando una pieza de segunda mano y ahora es algo muy normal porque todas las situaciones, todas las coyunturas que han sucedido han hecho de una forma u otra que nosotros hemos cambiado nuestro comportamiento por una nueva necesidad. Esas son necesidades atadas al término financiero, al término presupuestario. Pero hay otras necesidades atadas a otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con culturales, que tienen que ver con ese gran desarrollo tecnológico que existe y así sucesivamente. Pero mira, esto es muy, muy interesante porque nos da un balance positivo, porque a veces tú piensas, cuando hablamos de tecnología y el desarrollo que hay como decías, de la robótica, de los mismos productos tecnológicos que sí ciertamente te hacen la vida más fácil, Ujú. quien tiene menor poder adquisitivo dice, bueno, pues entonces este mundo se está acabando para mí. Exacto. Sin embargo, es una invitación a la creatividad tanto del consumidor como de las industrias y de las personas que quieren proveer esos productos. Hay alternativas Claro. para poder satisfacer necesidades reales, adaptadas pues a las posibilidades que De tiene cada quien. cada quien, perfecto. Y déjame decirte, hay un elemento muy importante que está sucediendo hoy en día, que se llama la reducción del scroll. El scroll es la cantidad de veces que vemos la pantalla o la cantidad de veces que interactuamos con la pantalla de celulares. Ya hay empresas que están evaluando desde el año pasado cuántas veces las personas realmente utilizan un app y se dieron cuenta que había un gran porcentaje de apps que las personas ya eliminaban porque estaban saturadas de información. Sí. ¿Qué es lo que sucede con nosotros con los periódicos locales? Es una realidad. Tantas noticias negativas han saturado y hoy en día tú haces un levantamiento de cuántas personas siguen periódicos locales y realmente hay un grupo que te va a decir, mira, lo dejé de seguir porque cada vez que me levantaba, ese ánimo se me caía para abajo. Entonces, ya hay empresas que están evaluando ese tipo de comportamiento en la pantalla del ser humano y se están enfocando en crear marketing, en crear servicios, en difundir su información de la manera más, no solamente eficiente, sino más atractiva y eficiente en tiempo, para que yo como consumidor me detenga a verlo. Ahí hay un tema también de responsabilidad personal, o sea, saber que esta es la realidad, que hay personas que quieren desarrollar sus empresas, que quieren colocar sus productos, pero yo también tengo que estar alerta y cuidarme y o sea, hacerme consciente de cuál es mi Pero realidad eso y mi depende de necesidad. tu conducta. Claro, Y justamente el primero que utilizaba la psicología para vender es el mercadólogo. Entonces, el mercadólogo le beneficia de una forma u otra crear una conducta o para poder atraer esa venta. Y ese es su trabajo. claro que eso. Pero ya hoy en día, con la economía conductual, los gobiernos y demás realmente actores evalúan que vamos con esa información, con la conducta, conociendo la conducta del ser humano, poder ayudarlos, crear empujoncitos, nudge, para que tomen la mejor decisión de consumo. Claro. Porque la economía conductual lo que te dice es que nosotros tenemos sesgos normales como ser humano porque no somos 100% racionales. Entonces, mi conducta ante un producto no es la misma que tu conducta ante un producto. Tú misma dices, bueno, tenemos que tener la responsabilidad emocional de no tener que tener tantas apps, de que no tener que tener celular continuamente, pero no necesariamente es mi conducta. Entonces, y todo eso lo que ha provocado, más que provocado, ha impactado, ha tenido un efecto
colateral en la salud mental de las personas, Claro. porque no todo el mundo tiene los mismos sesgos. Por eso hoy en día, detrás de esa data hay conducta. No debemos ver la data, no debemos ver la creación de la data, la tecnología, lo que me da la economía digital, que es lo que yo veo, sino el comportamiento que generó esa data. Es como estamos hablando, los economistas que nos especializamos en estas áreas, no solamente tener la data, es quién te la va a analizar y quién te va a llevar a utilizar esa data para beneficio, porque hay muchas personas que no van a ser para un beneficio positivo, pero hay otros que sí van a ser como para un beneficio Claro que positivo. sí. Y hay que desarrollar el discernimiento. Ángela, muchísimas gracias. Tú Siempre. sabes que esto podemos hacer como 3 o 4 programas más, Sí, es muy profundo que, el tema, la que verdad. tú estás comprometida a venir a darnos luz sobre esto y otros temas. Así que muchísimas gracias. Te esperamos nuevamente. A ustedes continúen con nosotros que aún hay más en Mujer a Tres Tiempos. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y es el momento de la entrevista central. Como siempre, traemos una de esas mujeres extraordinarias que es difícil poder identificar 3 facetas, 3 tiempos de su vida, esos que han marcado. Vamos a tratar de que Estela Maris Escapelato pues nos comparta pues esos 3 momentos de su vida que la han marcado, han sido un antes, han sido un después, han estado llenos de retos pero también de grandes satisfacciones. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos, Estela Buenas Maris. noches y muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Cuéntame, yo sé que esta pregunta es difícil para mujeres como tú, o sea, ya yo sé que eres madre, que eres educadora, pero que anda inventando tu cabeza cada minuto algo que hacer y que entonces también emprende. O sea, que esa mente tuya está ahí trabajando, viendo cómo no me quedo tranquila. Así soy yo. Sí, la verdad que sí. Bueno, soy muy activa. No me gusta quedarme siempre con algo, o sea, siempre estoy buscando, actualizando, estudiando. Para hablarles un poquito de esos 3 momentos que usted me dice que me marcaron mi vida, comenzaría a contarles un poquito sobre mi vocación. Sí. De pequeña, yo quería ser maestra. Siempre eso era mi deseo y jugaba hasta con las muñecas. Entonces las ponía en filita, les daba clases. Eran las alumnas. Eran mis alumnas, entonces hacía láminas y las ponía en la pared y le hablaba de diferentes temas y yo ya era maestra de pequeña. Y bueno, me casé muy joven, me casé a los 18 años, entonces me dediqué a mis hijos. Qué maravilla. ¿Cuántos son? Son 3, el varón y 2 mujeres. Y cuando ya la más pequeña, ya tenía 5 años más o menos, me puse a estudiar maestra. O sea, primero me dediqué a mis hijos. Claro, y porque eso fue después salir del colegio para salí del colegio y convertirse en esposa y madre. madre. Así que después estudié, ya después de los 26 años más o menos, empecé a estudiar maestra con alguien de la familia muy cercano que no me dejaba estudiar, pero me lo propuse, a pesar de que tenía negocio en casa. Ok. Entonces atendía casa, negocio y estudiaba. Vieron lo que yo le dije todos los tiempos. Ujú. Sí. O sea, nada era imposible, tenía
ese era mi objetivo, esa era mi vocación y yo quería estudiar maestra. Y bueno, tal es así que, bueno, me demoré un poco más, ¿verdad? Para estudiar, porque con tantas cosas, entonces atender el negocio y mis hijos. Entonces, nada, me recibí de maestra, seguí con el negocio, me puse en un negocio, mi esposo me puso un negocio y de comidas. Y bueno, aprendí mis artes culinarias sin saber que tenía tanto talento también en esa parte. Y me defendí bastante bien. Tuve 7 años con un negocio de comida Claro. y daba clases. O sea, ¿Sabes me que iba a yo dar. pienso que quien alimenta a otro es un acto de amor? Sí, Que solo cuando hay mucho amor dentro de uno, la comida puede ser exquisita. sí, yo estimo que sí, porque la clientela, yo empecé con muy poco y la misma clientela me decía, pero ¿y no va a ser otra cosa, o no va a ser viandas, o no va a ser? Y yo, por darles a ellos, porque inclusive nosotros vivíamos enfrente de una terminal de colectivos. Entonces venía gente de la terminal y a veces la misma gente que trabajaba en la terminal, los mismos choferes decían, pero haga otra cosa, nosotros necesitamos que haga vianda, que haga otra comida. Y yo, para que ellos pudieran comer y pudieran alimentarse, yo me propuse hacer otras cosas y yo fui avanzando y después ampliamos el negocio y bueno, y ese fue uno de los, también uno de los momentos que me marcó, este, y, el primero fue estudiar a pesar de todo, Sí, claro. estudiar, O sea, ahí fue la vocación que llamó, fue ¿no? la vocación y me lo propuse. Por eso es que a veces a mis estudiantes siempre las animo mucho, porque se van colocando piedras en el camino. Como siempre, uno tiene situaciones, pero no se puede desistir de lo que uno realmente siente. Eso es así. Entonces, eh, yo sentía ese llamado y a pesar de todo, o sea, por eso le digo, lo pude hacer. Y eso fue que me marcó realmente, porque es una satisfacción también propia, pude hacerlo a pesar de todo. Y después la otra, el negocio, trabajar y el negocio. A veces yo me quedaba hasta las 3 4 de la mañana para poder dejar todo listo en la cocina para poder abrir al otro día. Claro. Pero tenía una responsabilidad. Y una de las cosas que me caracteriza, aparte que soy inquieta, activa, es la responsabilidad. Entonces el compromiso. Entonces sabía que tenía que tener todo listo, tenía que entregar y no importaba, tenía que quedarme a trabajar y después Claro. ir al colegio. Tú eres de la que lo que comienza lo termina, Sí, pero no solamente para comenzarlo y terminarlo, sino para hacerlo bien. para hacerlo bien. Siempre hay que hacerlo y hacerlo bien. Eso es verdad. Y bueno, las cosas de la vida. Después me tocó venir a República Dominicana y ese es otro momento en mi vida que le agradezco mucho a Dios, porque, ¿Qué te trae a República Dominicana? bueno, vinimos a pasar los 25 años de casados con mi esposo. Tenemos un amigo, bueno, crecimos juntos con una persona que tiene un restaurante aquí en Dominicana que hacía varios años que él estaba. Y como en Argentina siempre ha habido un poco de crisis, siempre ha habido las situaciones, entonces cuando vinimos aquí, siempre mi esposo con miras de irnos para un mejor futuro, para mis hijos, para que pudieran también estudiar. Entonces le ofreció un trabajo y resulta que se quedó a trabajar y yo me volví sola. Veníamos a pasar los 25 años casados y yo me volví a Argentina, preparé todas las cosas allá y vine para acá. Se quedaron mis hijas, mi hijo estaba en Estados Unidos, y después mi hijo viajó para acá para estar con su papá y
Y bueno, después mis hijas viajaron para estar con nosotros aquí también, pudieron estudiar. A pesar de que yo venía con un título y para trabajar de maestra, no trabajé en un primer momento de maestra. Entonces tenía que hacer algo para ayudar a mi esposo, para poder ayudar a mi familia. Y trabajé para una compañía que tenía productos para vender del habla inglés. O sea, eran materiales para aprender inglés. Yo no sabía inglés, pero yo vendía productos de inglés. Yo vendía eso. No sabía cocinar, pero no, cocinaba. cociné. Entonces no sabía hablar inglés, pero vendía los materiales, todo el equipo para aprender inglés. Y eso también fue un desafío porque tenía que salir. Y yo estaba recién conociendo aquí la cultura, la idiosincrasia y nunca lo había hecho. Y yo salí a vender. Y eso fue también para mí un Retador. aprendizaje, sí, fue un reto. Conocí mucha gente y bueno, y así hasta que entré a trabajar en un colegio privado, en sala de tarea y después, si me permite nombrarlos, Pues sí, por favor. los señores Royuela Ok. del Instituto Montessori fueron las personas que confiaron en mí y fueron los que me abrieron las puertas de su colegio para trabajar. Tuve también como seis años ahí, después ya cambié el colegio y cuando cambié el colegio también, o sea, yo tengo que agradecer mucho a las personas que Dios me ha puesto en el camino, porque en el otro colegio también, un colegio grande, con mucho prestigio, conocí a una gran persona, a Marisol Romano y Alba, mi directora, y después yo pasé a coordinadora y tuve el placer de trabajar con ella y de aprender mucho de ella, y después en la universidad trabajamos juntas. O sea, he tenido experiencias muy enriquecedoras. Yo de verdad tengo que estar más que agradecida de todo lo que se me ha presentado en la vida, porque algo que no dije fue que cuando fui maestra en Argentina, trabajé con niños muy humildes, trabajé en zonas rurales y eso también fue un aprendizaje. Claro. Fue muy bonito trabajar con esos chicos, poderlos ayudar, poder darle mi amor, porque esos niños son los que necesitan más cariño. Y trabajé inclusive en una escuela en pleno desierto, que se llama en un lugar La Valle, en un pleno desierto, una escuela albergue. Nos íbamos 10 días a la escuela y 4 días nos permitían irnos a casa. Ya mis hijos estaban grandes antes de venir para acá. Okay. Nosotros hace desde el 2002 que estamos aquí en República Dominicana. Y antes de venir trabajé en ese colegio también en medio del desierto y pasábamos a buscar los niños en una tráfico y entrábamos por unas huellitas a buscarlos porque en unos ranchitos de por allá vivían esos niños. Y también, o sea, yo traía como mucho aprendizaje en ese aspecto y después aquí me encontré con otros aprendizajes, con otras vivencias, con otras personas, o sea que de verdad no me puedo quejar de todo lo que se me ha ido presentando y lo he podido ir haciendo. A pesar de que soy maestra de nivel primario, pude y tuve la oportunidad de seguir estudiando aquí. Hice un posgrado en gerencia, hice una maestría en la universidad donde trabajo, la Universidad Católica Santo Domingo. Hace 12 años que estoy ahí y ahora otro desafío que tengo, otro reto grande que es el doctorado. No descanse esta mujer. Estoy haciendo un doctorado con la Universidad de México y no, mi familia me dice, bueno, ya, mami, o sea, basta, o sea, no, digo, no, es que no. Ok,
Yo Aquí sigo. yo veo cosas interesantes. Sí. Por ejemplo, ¿cómo fue ese periodo de adaptación? Venir a un país diferente, ya con tus hijos, ¿qué edad tenían? No, ya grandes. Bueno, la más chica tenía 19, Ok. así que Y 20 pudieron y algo. adaptarse. Sí, las dos chicas estudiaron en la Universidad Católica, mi hijo estudió en la Universidad PEC. eh, sí, sí, se adaptaron muy bien. Bueno, la más chica la tengo en la Argentina porque, bueno, formó pareja, entonces está en Argentina y mis nietos están en Argentina, los dos nietos que tengo, una nena de 6 y el gordito de 4 meses. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de esa transición en el ejercicio de la educación? Por ejemplo, en Ajá, Argentina trabajar en primaria sí, con niños de escasos recursos, ¿no? sí. Y venir a República Dominicana, pero a una escuela privada. Sí, ¿Cuál es la diferencia que encontraste en el tipo de educación entre un lugar y otro y entre una realidad y otra? bueno, claro, diferentes realidades, este, pero en algo que sí, todo niño necesita es amor, comprensión y buen trato. Así como he tratado a todos los niños por igual, son diferentes condiciones económicas. Tuve la oportunidad de trabajar, daba sociales en el Instituto Montessori desde quinto hasta octavo, o sea que tenía todos esos cursos a cargo y lo que se me dificultaba un poco era en quinto grado, por mi forma de hablar. Por el acento. Sí, por el acento y por mi tono bajo. Entonces, me costaba un poco al principio y ya cuando me conocían, porque ponía límites hasta donde ellos podían llegar, pero siempre con amor, con paciencia y ya después arrancaba bien. O sea, yo la única diferencia que notaba, claro, era solamente el nivel económico, ¿no es cierto? Totalmente diferente, pero el trato, la educación, le puedo decir que eh, yo la vi bien, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje no me costó adaptarme a la realidad dominicana. Sí a entenderlos un poco en la cultura, ¿no es cierto? Porque son diferentes culturas y me fui familiarizando mucho con los niños y ellos hasta que me conocían. Y a les encantaba escucharme hablar porque decían, pero El que cantas. entonces estaban viendo unos programas de Argentina en ese momento y decían, pero usted usted es argentina, pero no habla como los argentinos, usted se parece, pero, le digo, yo sé. Entonces yo les decía, lo que pasa es que ustedes quieren escucharme hablar con la yeye. Entonces yo les voy a decir pollo, allá, y entonces ellos se reían muchísimo y creábamos una empatía muy bonita y les encantaba escucharme hablar. Me aceptaron, que eso es lo bueno también. Sí, 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 sí. Fue una aceptación y, y me dio mucho gusto trabajar, o sea, empezar a trabajar aquí con niños pequeños y después conocer a otros niños adolescentes y preparaba para pruebas nacionales también. Y daba social. Entonces, imagínense, en 2 meses, en los 2 meses que estuve antes de entrar al colegio, tuve que estudiar todo lo que es la historia dominicana, todo del siglo XIX, XX. O sea que llegó un momento este, que dije, bueno, o sea, en cualquier momento me da un sumenage, porque yo quería como que o sea, todos esos conocimientos, toda la historia, porque me apasiona la historia y me atrapó mucho la historia de acá, quería como rápido aprenderla para poder dársela y aplicarla en el colegio. Y no tuve inconveniente, o sea, yo creo que cuando las cosas se hacen así, Desde el desde corazón, el corazón, desde el desde la corazón, vocación. sí, la vocación del corazón, desde el alma, tiene que salir bien, tiene que salir bien las cosas. Así que eh, es así, o sea, no,
he tenido dificultades, claro, como todo, pero yo me he adaptado y he tenido la suerte, no sé, la bendición de que también se han adaptado a mí. Bueno, hay algo, una frase que yo uso mucho, Sí. y es que el trabajo, cuando a uno le gusta, no pesa, ni No la es función cansa. trabajo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa en este momento ok. y regresamos seguidos y entonces vamos a hablar de cuáles son los planes. No se vayan, quédense con nosotras. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos y aquí compartiendo esta historia de esta mujer tan interesante. Emigrante, deja tu país, viene, desafías los estímulos familiares y decide seguir tu vocación y andas aquí de lo más serena, de lo más feliz te veo. ¿Es así? Sí, Cuéntame. muy feliz estoy de lo que estoy haciendo. Ya como le dije, la trayectoria que tengo y lo que estoy haciendo es formando maestras, que me apasiona, me gusta enseñar y aparte sigo estudiando y siempre, o sea, aconsejo, sugiero a las estudiantes que si estudian educación que sea de vocación. Porque ¿qué pasa? Es una salida laboral quizás más fácil, por decirlo así. Tienen más acceso para estudiar educación, para una carrera de educación, ya sea a nivel inicial o primario, o sea, primer ciclo, segundo ciclo. Pero realmente lo que les quiero transmitir es que lo más importante es que lo hagan con vocación, porque estamos formando ciudadanos. Claro. Entonces, yo formo maestras y las maestras van a seguir formando ciudadanos. Y eso es muy importante, tener personas con vocación. Yo creo que la educación va por buen camino. Hay mucho por hacer todavía. Por eso es que sigo apostando y estudiando y apostando a la educación. Pero que realmente necesitamos más personas con vocación. Claro, es que la época en que no habían empleados de educación, sino que habían maestros, o sea, es volver a eso que hemos perdido en algún momento, y es que los educadores eran nuestros aliados en la crianza de los hijos y que estuvieran ahí cumpliendo un rol. Hoy día, donde la familia completa tiene que ir a producir fuera, donde llegamos cansados, donde es mucho, la vida va tan rápido que es mucho más difícil pues preservar esa integración familiar que puede contribuir al desarrollo sano del ser humano, pues de alguna manera se va perdiendo. Quizás, o sea, es rescatar eso que dices que se hace de vocación, eso que no cansa, eso que no pesa, porque lo hago desde el corazón, haciendo conciencia de que tengo la responsabilidad de contribuir a la formación de mejores ciudadanos para vivir en mejores sociedades. Veo también en tu caso el que no le tuviste miedo pues a emigrar y poder estar abierto a que la vida nos va presentando opciones y podemos ir aceptándolas con amor y adaptándonos a ellas. Así es.
¿Ves? O sea, ahora en este momento seguirás estudiando, Sí. seguirás porque es tu vida, es tu Sí, esencia, es mi es lo que esencia. hace que no te pesa. Me imagino que cuando estás en el aula tienes que acordarte que es la hora de la merienda o de la comida, porque si no te quedarías ahí, ¿no? Sí, no, sí, la verdad que estoy con una parte virtual también y estoy en una parte presencial en la universidad y realmente me apasiona. Entonces, sí, a veces me dicen las chicas, profe, ya es hora, ya tenemos que irnos ¿Ves? nos tenemos que ir a la otra clase. Ah, le digo, ya se pasó, bueno, ahora las dejo. Bueno, y Entonces, como ese que- gran pues oportunidad que ha presentado, esas situaciones que se presentan en la vida, que parecieran difíciles, pero que nos presentan una oportunidad nueva, como entrar al mundo de la virtualidad Sí, y sí, saber que también sí, ya pues vencemos las distancias, exactamente. vencemos los espacios para poder crear una conexión efectiva. Así es. O sea, que la educación esté pues al servicio de todos en el momento en que podamos. O sea, Así es. siempre en el desarrollo de los países en cualquiera en cualquier ámbito, pues vemos lo básico que es la educación. La educación es la base para un desarrollo integral y sostenido de las Sí, todo naciones. pasa por la educación. O sea, que mientras más educados somos, Así pues es. mejor vamos a cuidar nuestro planeta, mejor vamos a cuidar ese nido que nos acoge, donde vivimos, y mejores ciudadanos con ese nivel de conciencia Así es. tengamos. O sea, es que me imagino que el llamado es a que aprendamos a hacer conexión con nosotros mismos, a oír Así nuestro es. corazón Oír nuestro y no a corazón. tener miedo a hacer realidad nuestros sueños, como ha sido tu sueño de ser educadora y como has disfrutado Sí. en comunidades pues con unas condiciones muy fuertes, como era aquella en Argentina, en medio como desierto, pobreza. Ujú. Sin embargo, había un espacio para el amor, había un espacio para la educación. Claro que sí. Y luego venir a un país también diferente y también el amor nos lo dejamos un pedazo de donde hemos estado, pero es suficiente para que siga con nosotros y poder seguir Sí, ofreciendo. claro, claro que sí. Me siento con ganas y me siento también en ese sentido como muy orgullosa, ¿no? De poder aportar mi experiencia, de poder aportar mis conocimientos a las chicas. Y lo más lindo es que cuando después que pasa el tiempo uno se encuentra con alguna estudiante y manifiesta que uno no sabe lo que dimensiona, ¿no? Y Claro. entonces ellas, muchas me han manifestado, he seguido estudiando por lo que usted me aconsejó, por lo que usted me dijo, me gustaban sus clases, me gustó lo que usted dijo con respecto a esto. O sea, uno no dimensiona hasta dónde puede llegar. Claro. Y cuando uno está interesado realmente en el estudiante, no solamente para darle conocimiento, sino en conocer al estudiante, cuáles son sus preocupaciones y acompañarlo digamos, en el camino del aprendizaje. Ellos saben Deja, que con amor deja una deja huella una huella. y Deja- ese es el legado. Por eso la vida vale la pena. Así es. O vale la alegría, vale la satisfacción. Lamaris, muchísimas gracias por acompañarnos en No, ha Mujer sido a un Tres Tiempos. placer, de verdad. Y yo sé que todos esos planes que bullen en tu cabeza se van a hacer realidad con ese espíritu de decisión y como sabes sostener con amor cada cosa que haces. Gracias por estar aquí, gracias a Gracias. ustedes por acompañarnos y será hasta el próximo programa.